Muy buenas a todos, esto es Ideas Bicoleras y hoy vamos a hacer un pequeño mantenimiento a la moto. Concretamente esto es una Yamaha XT 660R y vamos a hacerle pues, el mantenimiento rutinario a lo que es el kit de transmisión, a la cadena y algunos componentes. Así que en este vídeo vamos a ver las precauciones que hay que tener para trabajar seguros, cosas que hay que tener en cuenta si luego queremos que la moto frene, ya veréis por qué. Y bueno, pues veremos por qué hay que hacer este mantenimiento cada X tiempo. Así que nada, que empiece el vídeo, que si no esto se hace muy largo. La moto así conforme está, se nos hace complicado trabajar aquí abajo. Así que la vamos a inclinar un poquito. Un poquito no es tumbarla, así que vamos a ir jugando con ella. Ya la tengo apoyada. Pero la moto ahora mismo, yo le voy a poner una manchita para evitar que la moto se me vaya para adelante, porque esto freno de mano no tiene. Así que la tengo apoyada aquí, tiene la suficiente inclinación ya para facilitar mejor el acceso a lo que hay que tocar. Ese tornillito va fuera y luego también hay que quitar esta tapita de aquí. Y otro tornillito más que va por aquí dentro. Que está aquí, lo tapa la cadena esta, ahí está el tornillo. ¿Veis ahí? Ese tornillo también hay que quitarlo. Como veis la cadena está bastante seca y está empezando a sonar como una hormigonera. Bueno, vamos a quitar el tornillo que está atrás del todo, ¿vale? Como referencia, ¿vale? Que está la rueda. Y aquí está el tornillito. Este tornillo es fácil, se ve, es un tornillo de 10. Bien, ya podemos quitar esta chapita. Bueno, pues esta es la pieza que acabamos de quitar, que cubre la parte de atrás de la cadena. Y una vez quitado esta pieza, vamos a quitar esta otra carcasa de aquí, que nos va a dejar ver el piñón de ataque. Tiene dos tornillos. Un tornillo está aquí y el otro está debajo de lo que son los numeritos de las marchas. Aquí está el otro tornillo. Venga. Ahí está. Esto es un pequeño refuerzo que lleva aquí esta piececita. Fijaros bien cómo va montada después, para luego dejarlo todo igual. Es muy difícil montar esta pieza, ¿vale? Porque si os fijáis la forma que tiene la carcasa aquí, coincide con la forma que tiene esta pieza metálica. O sea, es muy difícil ya montar esto. Si queréis montar esto así, no vais a poder. Esto va así, no tiene otra posición. Así no va. Así que vamos a retirar esto para su posterior lavado. Aquí están todas las piezas que acabo de quitar de la moto. Estas son las piezas que protegen la cadena. Y vamos a empezar a limpiarlas, a desengrasarlas. Esta pieza, en principio, es importante porque va a evitar que te llenes la espalda de barro cuando pises un charco o algo, porque toda la porquería que escupe la cadena te la va a dejar aquí. Aquí está lo que cubre la cadena por la parte de atrás, lo que cubre el piñón de ataque y la pieza que va aquí dentro. Ahora es cuando toca hacer una visión ocular del estado de los dientes, en este caso del piñón de ataque. Y lo que tenemos que observar es el desgaste lateral de aquí. Si se nos desgasta mucho por aquí, que tiene un pequeño normal, la cadena lleva ya algún tiempo montada, entonces sí es verdad que tiene algún pequeño desgaste por aquí. Pero el piñón en sí tiene material todavía. En sí todavía tiene material ahí suficiente, o sea, no se me va a partir. Toda esta roña que hay aquí, toda esa roña que se ve ahí acumulada, tanto ahí como aquí debajo, la vamos a quitar. No hay que quitarla, porque eso si se acumula y llega a la cadena, pues luego la cadena, lo que te puedo hacer ahí es una especie como de esmeril y generarte un desgaste prematuro. Porque el problema es la porquería que se queda aquí en medio. Entonces la cadena pasa por aquí y va desgastando esto y la punta del piñón. Con lo cual pueden incluso llegar a partirse. Aquí se mira lo mismo. ¿Veis la parte brillante? No sé si se aprecia. La parte más brillante es donde está el desgaste del piñón. Está desgastadito por aquí. Por aquí está desgastadito. Pero vamos, que por otro lado es normal. Pero todavía hay material ahí.
El piñón está bien. Una cosita que mucha gente ha preguntado, esta moto tiene aquí una pieza, que es un rulo, que es esto de aquí. Eso rojo es nylon. Por el tiempo se va desgastando. No es un tensor, es como una especie de apoyo. La cadena pasa por encima de eso. Cuando eso se desgasta, la cadena toca directamente el tornillo que hay en medio y suena un ruido muy desagradable. Toco, 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 toco. La gente se asusta. Uy, algo tengo por ahí, tengo un rodamiento malo, se me ha roto algo. Muchas veces es esta pieza que se desgasta. Esto es muy fácil de cambiar. Eso es quitar el tornillo de en medio y meter esa esponjita y se le quita el problema. Únicamente esto sirve para mantener la cadena pues, a una cierta altura. Yo voy a engrasar a la cadena con una grasa especial que va en spray, cuya característica principal es que se queda adherida a la cadena, al metal, evitando así que luego la moto, cuando vaya rápido, no se escupa la grasa. Al ser en spray, pues seguramente parte, que ya me ha pasado, parte de ese aceite es fácil que incida en el disco que está justo aquí detrás. De modo que por poquito, por mucho cuidado que queráis tener y por poquita grasa que le caiga al disco, ya os ha fastidiado. Y me pasó una vez que así con la prisa lo hice, tiré a frenar y frené 30 metros más adelante donde quería frenar. Si tenéis un cartoncito, lo podéis poner aquí, que cubra todo lo que es el disco, con la idea de que no le caiga nada. Yo no tengo cartón, así que voy a poner un papel rodeando el disco para evitar que le caiga grasa al disco de freno, porque si no luego la moto obviamente no frena. Bueno, ya que estamos, comento esto también, no tiene nada que ver con la cadena, pero creo que puede ser interesante el dato. Esto es la horquilla delantera de la moto. A veces, a lo largo de la horquilla, para que el flash igual reflecta, voy a quitar el flash. Bueno, si no pongo el flash tampoco es mucho mejor, pero bueno. Algunas veces en estas horquillas salen como unas motitas de óxido, como unos puntitos de que se están oxidando. Entonces, ese óxido, si os fijáis, este es el límite de la horquilla. Esta barra, que es lo que hace de amortiguador, entra dentro de este cilindro y es lo que amortigua la moto. Entonces, si las motitas de óxido nos salen aquí arriba, bueno, fastidian porque nos hacen la moto más fea, pero no pueden llegar a suponer un problema. Pero si nos salen aquí, sí, porque estas pequeñas motitas de óxido es como una especie de porito áspero. Aquí hay un retén, que es el que retiene el aceite que hay dentro de la horquilla, dentro de este cilindro, que hay un aceite, que es lo que hace que esto se amortigue, bueno, en fin. El caso, que hay aquí como un muellecito y un retén. Si aquí sale un porito de óxido, esta parte se pone rugosa y empezamos esto entra, sale, entra, sale, entra, sale, al final esa pequeña rugosidad de óxido nos va a fastidiar el sello. ¿Qué pasará entonces? Pues que empezaremos a perder por aquí aceite. Cambiaremos el sello y volverá a ocurrir lo mismo porque hemos erosionado la horquilla. Y cambiar la horquilla es sumamente caro. O sea, esta es una pieza bastante cara. ¿Cómo se mantiene esto para que esto no ocurra? O al menos lo que yo hago. Yo tengo aquí un estropajo, que es el que se usa para limpiar vitrocerámicas. O sea, es un estropajo suave. No es aluminio, ni es el estropajo ese verde para arrancar la grasa de las sartenes. Es muy suave. Entonces, este estropajito, que ya tiene su uso, le echamos aceite en spray a lo que es toda la horquilla esta de aquí. Esto es aceite normal. Y con la parte del estropajito este, que esto es muy suave, le damos. Le damos a todo lo que es la horquilla. Si hay algún porito de óxido, esta rugosidad pequeña, muy suave, nos la va a quitar, a no ser que ya se haya oxidado de una manera muy severa y ya no se pueda quitar ya. Y al mismo tiempo que hacemos esto, lubricamos y protegemos lo que es lo que es la horquilla. Mira, fijaros, aquí sí las tengo, ¿ves? Todos estos puntitos negros, en su día eran motitas de óxido. Pues nada, comencemos a montarlo de nuevo. Pues yo creo que ya está, listo para
hacer otros 500 kilómetros más. Ya que tenemos la moto en modo faena, no cuesta nada revisar esta tuerquecita. Esta tuerquecita es la que está en la válvula donde se infla la rueda, que tiende a desaflojarse pues, por las vibraciones, por la inercia de los giros de la rueda y tal. Y me pierde aire por la válvula, pues muchas veces es por culpa de esto. Esta tuerquecita también está en la rueda de atrás. Ya se revisa todo y nos quedamos tranquilos. Hasta aquí el espectáculo de hoy. Espero que os haya dado ideas, especialmente a aquellos que tengan motos. Y bueno, en esencia todo viene siendo igual o muy parecido. Sí es verdad que quiero dejar claro y recordar que si vais a hacer lo de la limpieza de las horquillas, para evitar que se oxiden o eliminar ese posible óxido que se pueda formar después de una lluvia o tiempos de humedad, tenéis que utilizar un estropajo para vitrocerámicas. No se os ocurra utilizar un estropajo más agresivo porque rayaréis la horquilla para un estropajo suave. Si no encontráis un estropajo para lavavajillas o no os fiáis, perdón, para vitrocerámicas, y no os fiáis del resultado, usad un trapo seco, trapillo vasto o esparto, o alguna cosilla así que no raye, que no tenga poder de rayar, porque si no podéis romper o afear bastante la horquilla. Así que, dicho esto, nada más que añadir, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, que en verdad, ni idea, ya llegará algo que sea. Hasta pronto.